Hola, mi nombre es Antolín González, soy licenciado en física y este canal es para los que necesitan resolver problemas de física y ya no tienen tiempo para leerse el libro. Hoy vamos a resolver un nuevo problema relacionado con el campo eléctrico. En este video veremos cómo se relacionan el campo eléctrico con los tubos de rayos catódicos, muy utilizados en las pantallas de los televisores antiguos, entre otras aplicaciones. El problema dice: un electrón es acelerado horizontalmente por el cañón de electrones de un tubo de rayos catódicos hasta una velocidad de 10 a la 5 metros por segundo, y luego pasa por el espacio entre dos placas cargadas de 1 centímetro de longitud. Si el campo eléctrico desvía el electrón hacia abajo un ángulo de 30 grados, inciso A, represente el campo eléctrico en una figura. Inciso B, calcule la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Pero, ¿qué cosa es un tubo de rayos catódicos? Este es un esquema simplificado de un tubo de rayos catódicos. El cañón electrónico C dispara un electrón horizontalmente. Este se desvía al pasar entre las placas cargadas debido a la fuerza que ejerce sobre él el campo eléctrico, chocando con la pantalla P en un punto específico e iluminándolo. Pero veamos entonces cómo definir un campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en un espacio si al colocar una partícula con carga eléctrica en este, sobre ella actúa una fuerza. Para definir completamente el vector de campo eléctrico se utiliza una carga de prueba con características especiales. La carga de prueba es positiva y su valor es muy pequeño, de manera que no afecta el campo eléctrico a su alrededor. A partir de aquí se puede determinar la fuerza con que actúa el campo eléctrico sobre cualquier partícula cargada. Volviendo al ejercicio, en el inciso A hay que representar el campo eléctrico. Para hacerlo hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el electrón es una partícula negativa. Y dos, la carga de signos opuestos se atraen mientras que las de igual signo se repelen. En este caso el electrón es repelido desde arriba y atraído desde abajo, indicando una distribución de cargas negativas arriba y positivas abajo. Luego, como los vectores de campo eléctrico se ubican de positivo a negativo, el campo eléctrico queda representado hacia arriba. En el inciso B hay que calcular el valor del campo eléctrico. Como datos tenemos la velocidad inicial del electrón, la longitud de las placas y el ángulo que se desvía su trayectoria. Se observa que en el espacio delta S entre las placas, la fuerza eléctrica provoca que el electrón se desvíe. Al aplicar la segunda ley de Newton se tiene una relación que permite obtener el campo eléctrico. La carga del electrón y su masa son constantes conocidas, pero se desconoce la aceleración en el eje Y. Para calcular la aceleración utilizaremos cinemática. Entre los datos del problema está el ángulo de desviación, cuya tangente es igual a la relación entre las velocidades en el eje Y y el eje X. En el eje X, el electrón se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, por lo que su velocidad es la misma que la inicial. Por otro lado, en el eje Y, el electrón se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y como su velocidad inicial es cero, obtenemos una ecuación simple que incluye la aceleración que estamos buscando. Sustituyendo en la ecuación de la tangente y despejando, se obtiene una expresión para la aceleración en el eje Y, pero en esta se incluye el tiempo que permanece el electrón moviéndose entre las placas, el cual no conocemos. Para determinar el intervalo de tiempo que se mueve el electrón entre las placas, regresemos al eje X. Utilizando la expresión para el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme, podemos despejar una ecuación simple para calcular el tiempo en función de datos conocidos. Finalmente, hemos obtenido tres ecuaciones para determinar el tiempo, la aceleración y el campo eléctrico. Combinándolas se puede obtener una expresión que podemos usar para calcular el campo eléctrico en función de datos conocidos. El resultado numérico es 3.28 volt por metro. De esta forma queda completamente resuelto el problema. Eso es todo por hoy, gracias por su atención. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nuestro enlace está como por aquí. Y recuerde siempre lo que dijo Albert Einstein: saber es fácil, el problema es entender.